¿Qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles 19 de junio, tiempo para repasar las noticias del día. Comienza el análisis. Miércoles prolijo, noticias con nuevo coscorrón del Fondo Monetario Internacional que no se cansa de pedir. Hoy con 10 mandamientos, entre ellos abaratar el despido, bajar salarios y mantener abierta la opción del rescate para España. Hay respuesta ya del Gobierno que vamos a escuchar enseguida. También mirada esta tarde a las becas para el próximo curso. El Ministerio de Educación da marcha atrás en su intención de subir las notas mínimas para poder acceder a las becas por la presión de las comunidades autónomas. Regiones como Extremadura han pedido a Wert que rebajase esas notas porque podría ser una barrera imposible de superar para muchos alumnos. España replica al FMI. La secretaria de Estado de Empleo considera que la reforma laboral ya está hecha, es de envergadura y equilibrada. Añade que aún no ha dado su verdadero potencial. Extremadura no se llevará ningún sobresalto con la nueva reforma de las administraciones. Es la respuesta del Gobierno regional tras la presentación hoy por parte de Rajoy de una reforma que se aprobará el viernes. Dice el Ejecutivo extremeño que gran parte de los cambios ya se están aplicando en la región. Hace ahora un año y medio. Extremadura critica las restricciones en la fluidez del crédito inmobiliario. El consejero de Fomento ha mostrado hoy su inquietud por las condiciones de los bancos que dice están frenando el sector de la vivienda en Extremadura. Actualmente el 16% de las viviendas de la región están vacías. Pues sobre estos asuntos y sobre lo que ustedes quieran pueden opinar y pueden hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @elanalisistech, con el hashtag #almohadillalanálisis. Hoy están con nosotros José Enrique Pardo, director de COPE Extremadura. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Manu, muy bien. Y Miguel Ortega, director de contenidos de SER Extremadura. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Manu. Bueno, ¿todo bien los dos durante la semana? Muy bien. Bien, bien. Bueno, hoy tenemos muchas reformas. Se ha hablado de reformas por parte del Fondo Monetario Internacional, reforma laboral, de la que enseguida hablamos, o de las administraciones, que ha presentado Rajoy, su informe. Pero antes queremos hablar de educación, porque hoy, coincidiendo, por cierto, con la selectividad en Extremadura, el Ministerio de Educación ha dado marcha atrás en sus requisitos para optar a una beca en bachillerato. Dice el ministro que estudiará cambiar la nota media mínima que había subido hasta el 6, si se quería tener ayuda económica en bachillerato. ¿Por qué se lo piensa el ministro? Pues porque hoy varias regiones, como Extremadura, han alertado de que se corre el riesgo de condenar a gente a salir fuera del sistema. No es igual para todas las comunidades y que queremos que se module la nota de exigencia del bachillerato porque estamos luchando desde nuestra comunidad, donde hay una tasa muy alta de abandono y también de desempleo juvenil, para que este nuevo Real Decreto no sea excluyente, sino todo lo contrario, que ayude a esos jóvenes, algunos que abandonaron el sistema educativo y los que están en él, a que sigan manteniéndose en esa línea de esfuerzo. Lo que hemos comprometido con las comunidades autónomas es a estudiar particularmente el caso del bachillerato, de la nota de ESO para el acceso a la beca en bachillerato. Entonces, ¿la nota se queda en un 5,5? No. Entonces, les hemos dicho a las comunidades autónomas que vamos a estudiar la forma de modular esta exigencia. ¿Es necesaria que esa corrección de los requisitos académicos? La nota estaba en 5, se pasaba a 6 y ahora dice el ministro que se va a estudiar. Yo creo que es absolutamente necesario revisarlo, Manu. Es que no hay iniciativa que no ponga en marcha y proyecto el ministro Wert que no tenga polémica, incluso ahora el rechazo de comunidades del propio signo político. En este caso creo que hoy la consejera Trinidad Nogales ha hecho lo que tenía que hacer, decirle al ministro, como otras comunidades que también se han pronunciado en ese sentido, que la nota no debe ser un factor determinante, que estamos hablando de igualdad de oportunidades y que estamos hablando de facilitar el acceso a la enseñanza, al conocimiento, en igualdad de condiciones. Y que hay, como ha dicho
la consejera, hechos diferenciales también. Las situaciones económicas en las regiones no son lo mismo. Ya ha puesto el caso de Extremadura, por lo tanto yo creo que, podíamos discutir largo y tendido si es un 6, si es un 7, si tienen que tener la beca solo los que tengan de 8 para arriba, si el 5 es una nota muy baja, pero lo que está claro es que el acceso a la enseñanza, en este caso, y a las ayudas de los que realmente la necesitan, tiene que ser en igualdad de oportunidades. ¿Y por qué un alumno que tenga un 5, que tenga un 6, no puede tener su beca? Reuniendo esos requisitos, subírsela al 6 o subírsela al 7, yo creo que debe dar marcha atrás y revisarlo, ¿no? Y creo que también el Gobierno debe pensarse un poco que cada iniciativa en un tema tan sensible como la educación que toma el ministro genera una polvareda y un incendio. Y eso es ya para nota. Bueno, hombre, lo que genera es un debate. Yo creo que se genere el debate es positivo siempre que haya capacidad de rectificación, de análisis, incluso de marcha atrás. Hay que premiar el esfuerzo, que duda cabe, pero el esfuerzo también es un 5. Yo no sé cómo ha estado siempre, pero siempre ha sido premiar el esfuerzo para que haya becas. Por lo tanto, eso sí, a mí me ha gustado la postura del gobierno extremeño, de la consejera Trinidad. Yo creo que una vez más el gobierno extremeño se adelanta, lidera una, vamos a decirlo así, no rebelión, sino lidera el debate interno dentro del propio Partido Popular y hace rectificar al Gobierno central. A mí eso me parece positivo y espero que el Gobierno central efectivamente no se cierre en banda, sino que abra un debate con la comunidad educativa, un debate serio, profundo, y se aplique los criterios a los que antes hacía referencia mi compañero, de solidaridad, incluso de justicia, y condiciones que algunas comunidades autónomas tienen que sufragar, que tenemos ese hándicap, vamos a decirlo así. Además, la importancia que tiene la beca, podemos poner ejemplos muy claros que estamos viviendo. Alumnos que tienen dificultades. Otra cosa son las cantidades, si más alumnos, menos alumnos, que están teniendo dificultades reales para pagar las matrículas. En ese sentido ha habido una iniciativa en el marco del debate sobre el estado de la región. Se va a fraccionar en 10 pagos, pero sabemos también que hay alumnos que están teniendo dificultades o han tenido dificultades para pagar las tasas para tener derecho a examinarse de la selectividad. Yo creo que también la consejera debiera liderar aquí en Extremadura, junto con la universidad, el articular medidas eficientes y hacer un esfuerzo en los recursos necesarios, porque el rector de la universidad contaba hace poco que el Consejo Social había arbitrado una cantidad muy modesta, lo reconocía él, 15.000 euros para hacer frente a estos problemas. Yo creo que esa bolsa debe subir. No digo que tengan que ser 250.000 euros como tiene, por ejemplo, la Universidad de Bilbao, pero en ese sentido creo que, primero, resalta la importancia que tiene el acceso en condiciones de igualdad de oportunidades a las becas, y que hay que seguir haciendo un esfuerzo, en este caso aquí, para que no haya ningún alumno que se quede fuera porque no tenga recursos para pagar los gastos de la enseñanza pública. En el caso de hoy, lo que hablaba el ministro era de las becas no universitarias. Efectivamente. Y se hablaba sobre todo de las tasas de abandono escolar que, claro, podían verse aumentadas. Claro, que hay gente que se puede quedar fuera del sistema por motivos económicos. Era una gran injusticia social y, por tanto, eso hay que remediarlo, y hay que establecer un sistema de becas que sea justo para que la gente que no tenga posibilidades económicas y que sin embargo, con buenos expedientes académicos, con buena actitud, con buena, que pueden ser profesionales en el futuro muy buenos, no se queden fuera del sistema por un problema económico. Yo creo que sería una tremenda injusticia. Bueno, nos quedamos pendientes de ver en qué queda esto, porque claro, de momento el ministro ha dicho que va a estudiarlo, a ver en qué nota queda y dónde van a quedar los requisitos académicos. Otra de las citas del día también estaba en Madrid, en la reforma de las administraciones públicas. Hoy Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, presentaba a Moncloa el informe que contiene más de 200 medidas para reformar las administraciones públicas. Más de la mitad de ellas pretenden evitar duplicidades en las autonomías. Rajoy tiende la mano para pactarla con la oposición porque dice no hay ideología. En Extremadura ya tenemos las primeras reacciones. Asegura el consejero de Administraciones Públicas que algunas de ellas, de esas medidas, ya se han puesto en marcha en nuestra región. Aquí no hay ideología, aquí hay un intento de ser más eficaces, que es nuestra obligación.
Muchas de las propuestas que nosotros hemos escuchado hoy se está aquí trabajando. Es decir, yo creo que toda la tarea y todo el esfuerzo que se ha realizado en el ámbito del Gobierno de Extremadura en relación con los emprendedores a través de la Consejería de Empleo es encomiable y además ejemplar. Precisamente yo, cuando estaba escuchando algunas de las propuestas que se hacen por parte del Gobierno de la Nación, me recordaba hace muchísimo tiempo lo que yo ya escuché hace bastantes meses en el Consejo de Gobierno, en la propuesta que hacía la vicepresidenta del Gobierno de Extremadura y consejera de Empleo. Lo cierto es que no se ha contado mucha letra pequeña de estas medidas. Yo te iba a decir, a ver qué medidas son las que... Bueno, hay que sean iguales que las que pretenden. Yo creo que la declaración del consejero ha sido muy medida. Efectivamente, ha subrayado muy mucho que en lo tocante a la administración autonómica, a las comunidades se les va a trasladar una serie de sugerencias, pero ha marcado una línea diciendo que bueno, luego cada comunidad hará evidentemente en su administración lo que tenga que hacer. En ese sentido dice que no tiene que haber aquí mucho sobresalto, pero yo me quedo con otra frase de Mariano Rajoy, que ha dicho que va a ser una reforma dura y dolorosa, y van a salir muchos empleados públicos de la Administración General del Estado fuera. Es decir, va a haber mucha pérdida de empleo y bueno, me parece positivo por otra parte que el presidente del Gobierno esté dispuesto a negociar con la oposición, pero vamos a calibrar qué significa duro y doloroso y a conocer detalles. Pero lo que parece meridianamente claro es que va a salir mucha gente a la calle, porque si se habla de, como ha dicho el presidente, en eso creo que estaremos de acuerdo todos, una administración más eficaz, más rigurosa, más cercana al ciudadano, más transparente, ahí estamos todos de acuerdo. Pero luego, ¿a costa de qué? Vamos a ver cómo somos capaces de jugar eso, porque este país, con el índice de paro que tiene, no puede permitirse seguir más en sangría de pérdida de empleo. Sí, lo que pasa es que es verdad que se plantea, y por eso es tan necesario aquí un acuerdo. Yo creo que sin acuerdo sería imposible, efectivamente, y puede que sea dolorosa, aunque yo creo que no tiene por qué suponer a corto plazo una pérdida de empleo si se hace con inteligencia, dando un plazo largo para hacerlo, a lo mejor no amortizando plazas y no echando a la gente a la calle. Pero qué duda cabe que uno de los debates más interesantes que se ha abierto en esta crisis económica es el tema de lo abultado que está nuestro servicio público. El servicio, lo privado no genera la economía suficiente como para mantener todo lo público que hay en este país. Y aparte de eso hay duplicidades todavía de competencias, de cosas que se hacen en 4 sitios, y yo creo que eso hay que meterle mano siempre que se haga efectivamente con mucho cuidado para no perjudicar a mucha gente y hacerlo con tiempo suficiente. Como ya dije en una ocasión, todas estas reformas que ahora se ponen sobre la mesa, que se han hecho, que se están haciendo y que se harán, a lo mejor había que haberlas emprendido en tiempos mejores, en tiempos de vacas gordas, no en tiempos de vacas flacas donde tanto daño se puede hacer a la gente, ¿no? Pero qué duda cabe que es una reforma que tendremos que hacer, que tendrán que hacer los políticos y si es de acuerdo entre ellos, mucho mejor. De todas maneras, se está hablando mucho de eso, de las duplicidades de las administraciones. ¿Pensáis que hay mucha confusión entre las diferentes administraciones que hay? Me refiero a ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, gobierno autonómico, gobierno nacional, en cuanto a competencias. Yo creo que hay solapamiento en cuanto a que se producen duplicidades que hacen farragoso el tránsito y la gestión que tiene que hacer el ciudadano en determinadas administraciones. Como decía José Enrique antes, eso es el debate eterno, ¿no? La reforma de la administración pública que se viene aplazando, administración tras administración, legislatura tras legislatura. Es el peor momento, se exige ahora por mor de la crisis, y lo que yo creo es que hay que llegar a un gran acuerdo. ¿Y es posible ese acuerdo? Bueno, pues mira, Rubalcaba y Rajoy se han puesto de acuerdo para llevar una postura común a Europa. Pónganse de acuerdo. El principal partido de la oposición de gobierno no es lo mismo. No es lo mismo. Y que va a ser complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, la reforma de la administración local, está claro que las posturas son diametralmente opuestas.
Y ese es otro debate y otra reforma de muchísimo calado. Yo lo que creo es que hay que sopesarlo muy bien y creo que con inteligencia y con mucha política en mayúscula habría que conjugar el hacer una administración más eficaz, que no hubiera solapamiento, que mantuviera el nivel de servicios que necesita el ciudadano y que la pérdida de empleo se paliara en la medida de lo posible, pero van a salir miles y miles de puestos de trabajo, con lo cual eso no debe ser soslayable nunca en aras de, porque son miles y miles de dramas que se añaden al drama que ya hay con las cifras de paro. Solo se justificaría si en la misma proporción la economía privada va creciendo y esa gente puede salir del sistema público al sistema privado. Sería lo ideal, ir adelgazando la administración pública, que es muy costosa, a veces no es lo eficaz que quisiéramos por las duplicidades, por los solapamientos, pero siempre que esa gente que saliese de ese sistema de empleo público pudiese tener oportunidades de trabajo en el sistema privado, en una economía privada que fuese dinámica, que fuese, que fuese creciendo, y no como ahora, que está completamente estancada. Es que ahora, ¿qué pasa? Entonces, echamos a la gente de lo público a la calle en un sistema privado y económico completamente colapsado y paralizado. Entonces hacemos un pan con tortas, un auténtico desastre. Pues yo creo que tiene que ser una cosa con mucha moderación, con mucha mesura, con mucha negociación y con mucho consenso. Yo creo que sería imposible. Una reforma como esta sin consenso entre el PP y PSOE sería imposible, a mi juicio. Os preguntaba precisamente si pensabais que podía haber consenso o no, porque mañana hay una reunión entre Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, y Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder de la oposición, en principio para hablar de la postura común del acuerdo en torno al Consejo Europeo del próximo día 27. Pero, ¿cabe la posibilidad de que esto se ponga encima de la mesa? Hombre, supongo que algo comentarán, ¿no? Es muy importante lo del Consejo Europeo, evidentemente, eso es fundamental, pero algunas frases supongo que cruzarán. Yo estoy como decía José Enrique, que lo ideal sería que hubiera acuerdo y consenso, pero creo que en este caso va a ser complicado. Si es impopular la reforma, será difícil. Nuestros políticos juegan a corto plazo, todos sí van buscando el interés electoral, aunque yo creo que se equivocan, porque el político de este país y de esta región, que en estos momentos no supedite su éxito a ponerse del lado de lo que él considera más popular, sino que tenga una responsabilidad de gobernante de Estado y apoye al gobierno o el gobierno a la oposición en cosas que todo el mundo vea que son necesarias y que a futuro serán positivas para la región, para la nación o para Europa, ese político ganará muchos enteros. Sí. De momento, el resto de partidos políticos en nuestro país del arco parlamentario, en ese acuerdo europeo, se han quitado esa foto. Cierto, es fundamental. Sin el concurso del principal partido de la oposición tendría una eficacia limitada ese consenso. Sí, pero ¿pensáis que es fundamental que estén los demás? Grandes consensos implica que se hace política con mayúsculas y que se ha hecho una buena negociación. Y no nos vamos a remitir porque parece que siempre es tópico y recurrente a otros grandes acuerdos que permitieron el asentamiento de nuestro sistema democrático y que el país se pusiera en marcha. Pero creo que cuantos más partidos se sumaran, muchísimo mejor. Con ser consustancial, que el principal partido de la oposición tiene que estar ahí, ¿no? Hombre, es lógico, entre más mejor, pero vamos, que yo me conformo con que los dos grandes partidos de este país, que representan al, no sé, 80% de la población, puede ser. Sí, más o menos. Yo creo que ya con eso, vamos, es que no se ha conseguido hace ya muchos años, vamos listos por ahora. Y la pregunta que se pueden estar haciendo muchos, ya no solo con el tema de la reforma de las administraciones, es si el acuerdo europeo puede ser el inicio de otro tipo de pactos, por ejemplo, el empleo. Sería deseable también. Yo creo que el acuerdo Rajoy-Rubalcaba era algo que estaba demandando todo el escenario socioeconómico. No es normal que con una situación de crisis tan profunda, con las cifras del paro que hay, con tener que pelear ante Europa y llevar una postura firme por mucha mayoría absoluta que tenga el gobierno, que no haya una postura común ahí. Fortalecería más ese músculo, que hubiera más partidos que se sumaran, pero si el principal partido de la oposición, que siempre está como alternativa de gobierno y que ha estado antes en el gobierno, está ahí, vamos en teoría con más músculo a Bruselas. Pero
En el escenario en el que, y supongo que igual lo abordamos posteriormente, de lo que se nos está exigiendo desde Europa en cuanto a mercado laboral, en cuanto a pensiones, yo creo que por ahí empleo, yo creo que por ahí va a ser muy complicado que por convicción y diferencia de proyectos haya un acuerdo. Pues si os parece lo abordamos ya, porque hoy miramos al Fondo Monetario Internacional, miramos a Bruselas, le ha tocado al FMI volver a darnos, permítanme la expresión, una colleja. Dice en su nuevo informe sobre España que vamos por el buen camino, pero aún así nos pone otra vez deberes, sobre todo en el ámbito laboral. El fondo ve necesario abaratar más el despido y facilitar las rebajas de salarios para reducir un paro, dice el informe, inaceptablemente alto. Le ha respondido ya el Gobierno, asegura que la reforma laboral ya está hecha y que está suficientemente equilibrada. ¿Cómo veis los 10 mandamientos que nos pone el FMI? Bueno, está aguantando el Gobierno, ¿no?, con este tema de la reforma laboral. Ya han sido varias instituciones, Europa, el Fondo Monetario Internacional, los que insisten en hacer una nueva reforma laboral, en profundizar en esta que se puso en marcha. Y vamos a ver lo que se aguanta. Yo veo al Gobierno ahí en ese sentido bastante firme, como muy convencido que con lo que se ha hecho es suficiente. Y, hombre, llama la atención que al menos, yo quiero ser positivo, al menos el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que nos da una colleja, nos aprieta el nudo, nos desabrocha un botón y nos dice que hemos conseguido dejar de caer, estabilizar la economía e incluso vaticina crecimiento ya en este último semestre del año. A mí eso me parece muy positivo, aunque el otro me parece, hombre, me parece mal, ¿no? Me parece que ya está bien lo del Fondo Monetario Internacional. Fastidia bastante, pero yo prefiero quedarme con lo positivo, con que el Gobierno aguante las presiones de Europa y del Fondo Monetario, como muy convencido de que estamos aguantando con cierta firmeza y que podemos sorprender a los mercados la economía española, y por otro lado con que nos digan que estamos mejor que el año pasado, que vamos mejorando y que España empieza a crecer. No sé cómo calificar lo del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no es de recibo en absoluto. Es decir, menos salario, abaratar mucho más el despido, que estamos ya a un paso de que sea despido libre, descuelgue de convenios, que siempre suelen ser los grandes caballos de batalla en la concertación con los agentes sociales, pero fundamentalmente esos datos, no sé si viven en otro mundo, son de una voracidad insaciable. No sé si lo que quieren es un país con millones de indigentes, porque cuando se está hablando aquí ya de que lo que hay es que instrumentar políticas de reactivación económica para atajar el paro, de que se reactive el circuito del consumo, que le pregunten a nuestros comerciantes, que le pregunten a las pequeñas y medianas empresas que están necesitadas absolutamente, que le pregunten a las familias, millones y millones de hogares afectados por el paro, y ahora llegan y dicen no, ustedes lo que tienen que hacer es pagar menos salarios, despedir mucho más barato. Pero bueno, ¿cómo? Yo no soy economista, no soy un experto, pero me parece que no es de recibo, y me parece que la firmeza ante el FMI debe de ser absoluta y tajante. No es el camino. Vamos a empobrecer mucho más al país. ¿Cómo vamos? Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Lo hemos debatido en multitud de ocasiones. Menos salario, más facilidad para despedir, pero ¿de qué vivimos? ¿Cómo sacamos a esa gente del paro? ¿Cómo quieren hacerlo? Con una rotación de temporalidad. Ahí están los datos de temporalidad. Y si cada vez, aunque tenga un contrato indefinido, te va a resultar baratísimo expulsar del mercado laboral, dejar en el paro a la gente, ¿cómo quiere que se busque la vida? Así que en términos tan sencillos me parece indignante lo del Fondo Monetario Internacional realmente. Bueno, ¿algo que añadir, José Enrique? Que no le hagan caso. Que no nos hagan caso. De momento no se lo está haciendo el Gobierno, parece, al menos por esa respuesta sobre la reforma laboral. Este informe del FMI, del Fondo Monetario Internacional, también pide que mejore el crédito de las entidades financieras. Es algo que coincide con las peticiones que se hacen en nuestro país, también aquí en Extremadura. Hoy, de hecho, el Gobierno regional ha mostrado su inquietud frente a las restricciones en la fluidez del crédito a la hora de comprar una vivienda. Ha sido unas jornadas inmobiliarias en donde esa ha sido la principal queja de todo el sector. Os pregunto, ¿pensáis que si se abriera ese grifo podría salir de la UBI como se encuentra el sector inmobiliario en nuestra comunidad autónoma desde el estallido de la crisis? No solo el sector inmobiliario, es que le preguntamos a los empresarios de Extremadura, a la CREX, a cualquier otra organización de comerciantes, a los empresarios autónomos, y te hablan sempiternamente de lo mismo. No fluye el crédito.
Es decir, la inyección de dinero para arreglar los desaguisados que solo y exclusivamente ha generado el sistema financiero por sí mismo, salen de fondos públicos, cuando no del rescate bancario que ha de pagar España. Eso no es una donación generosa, sino que tenemos que devolver en tiempo y forma con los fondos de todos los contribuyentes españoles, con lo mal que lo está pasando el país. Pues es hora de que fluya, evidentemente, financiación para las empresas, financiación para las pymes, es fundamental. No digo que saliera de la UBI, pero le ayudaría al día a día y a empezar a ver luz al final del túnel. Sí, Miguel, pero ¿cómo hacemos que los bancos den crédito? Porque es muy fácil decirlo, se dice, se recomienda esas declaraciones del consejero, yo no las he escuchado, pero habría que preguntarle al consejero, ¿obligamos a los bancos a que den créditos? Bueno, yo creo que de alguna forma... una normativa, un decreto que les obligue. Entonces yo haría la pregunta a la inversa. ¿Y por qué rescatamos a los bancos? Cuando él se ha metido, ¿por qué con dinero? Para garantizar nuestro dinero. El flujo tiene que ser... Es una cuestión de corresponsabilidad. No sé si es muy osado lo que voy a decir. En un sistema democrático, mire usted, estamos rescatando al sistema porque se ha metido en un atolladero que ha provocado esta crisis en sus núcleos fundamentales, sin duda, de los añadidos peculiares en España con el tema de la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera. Mire usted, le estamos rescatando, le estamos dando una inyección de dinero impresionante. Todavía... digamos, sota, caballo y rey de la banca española están cerrando ejercicios con beneficios, como corresponde a cualquier empresa. Tiene que fluir el crédito. Sí, estamos de acuerdo. Tiene que fluir. Estamos de acuerdo, pero yo no sé cuál es el mecanismo, porque claro, no soy un experto en eso. Pero lo mismo que se les llama a capítulo para otras cuestiones, habría que llamar a capítulo y decir, mire usted, yo le estoy inyectando esta cantidad de dinero, usted tiene que dar crédito, porque usted tiene ya... ha ordenado sus cuentas, está no sé qué, está no sé cuánto, tiene usted su cuenta ordenada, pues tiene usted que dar crédito, porque es su negocio también dar crédito. Claro, entonces que no te regala el dinero, la empresa lo tiene que devolver con los intereses. Pero si lo podemos decir, incluso podemos decir desde aquí, que den ustedes crédito, pero no nos van a hacer caso, quiero decir, ellos no nos van a hacer caso, y no creo que se les pueda obligar a dar crédito. O sea, por eso digo que mi pregunta... todos estamos de acuerdo en que tienen que dar créditos, que sería fundamental, y que parte de nuestro dinero ha ido para rescatar al sistema financiero culpable de la crisis. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora digo, vale, ¿cómo hacemos? Yo pregunto, ¿cómo hacemos que los bancos den crédito? Vale, y se lo pregunto a un experto economista y me dice, no lo podemos obligar. Ellos darán crédito cuando la economía se recupere. Porque a lo largo de la historia, esa es la explicación que a mí me da, yo no tengo ni idea, a lo largo de la historia de la economía mundial, nunca se ha recuperado una economía porque los bancos hayan dado crédito, sino que los bancos han dado crédito cuando la economía se recupera. Siempre jugando a favor. Cuando me va mal me rescatas con el dinero de todos los contribuyentes, y cuando me va bien, yo entonces abro el grifo. A mí me parece, hombre, está claro, y yo estoy de acuerdo contigo, José Enrique, en que no se puede obligar, libre mercado, no es banca pública, salvo la que está intervenida, ¿no? Claro. Pero habría que buscar una solución y una alternativa, y bueno, eso va a permitir, entre otras cosas, que aquellas voces que se levantan, algunas de ellas desde Extremadura, que dicen que tendría que haber al menos un pivote, un eje de banca pública para eso, para cuando la banca privada se retire, pliegue alas y deje tirados a las empresas con las que tradicionalmente han ganado dinero y han repartido dividendos, que son las pymes y las empresas de este país, pueda haber un sector público bien dimensionado que responda. Digo que ese debate está abierto, y que va a haber voces que lo van a abrir otra vez. Siempre es una banca pública, con cierta lógica. Bueno, banca pública independiente, no banca pública política, porque ahí tenemos... No, estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa con las cajas de ahorro? Ahí tenemos el caso de Liberbank, volvemos a insistir, de acuerdo, el problema tan tremendo que tienen los trabajadores de Caja Extremadura, independiente y con criterios manejada de con eficiencia y de servicio a las empresas y a los ciudadanos. Bueno, abrimos la página estrictamente política en Extremadura, que parte del protagonismo se lleva la exalcaldesa de Cáceres, la socialista Carmen Heras, que ha presentado su renuncia al acta de concejal en el ayuntamiento. Abandona así la política local, pero no la regional, ya que sigue siendo presidenta del Partido Socialista Extremeño. En una comparecencia esta misma tarde, Guillermo Fernández Vara ha dicho que cuenta con ella para tratar de llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas. Heras ha reconocido que su legislatura como primera edil fue complicada, aunque manifiesta que se va satisfecha con el trabajo hecho. Pusimos los cimientos de un Cáceres moderno, eso no nos lo puede nadie negar, y yo creo que cuando pase un poquito de tiempo y la gente no esté tan enfadada, pues verá las cosas en realidad como se hicieron. Creo que trabajamos con mucha honestidad.
contar con ella también para que participe en el proceso que abriremos de negociación y de acuerdo, tal como hemos hablado en el debate del estado de la región, ¿no? ¿Qué lectura hacéis de su marcha? Bueno, pues es una decisión que es legítima. Las urnas la mandaron a la oposición, como suele ocurrir en muchas ocasiones con las formaciones políticas. En este caso, la ex alcaldesa de Cáceres ahora decide abandonar tiempo después la política municipal, seguir en sus tareas propias de la presidencia del PSOE extremeño, y el propio secretario general ha dicho que aparte de las labores propias de la presidencia de representación institucional, en ese escenario donde se pueden abrir negociaciones, personalmente me parece legítimo, no tengo nada que añadir a eso, pero personalmente entiendo que uno lidera una formación política, y lo mismo cuando las urnas te mandan gobernar y gobiernan, no sin dificultades, como ha dicho Carmen Heras, que además dificultades supongo que fue una legislatura con problemas y que acabó, bueno, pues con temas judiciales que están pendientes, que no sé hasta qué punto habrán influido o no en su decisión. Eso está ahí, hablarán los tribunales en su día, no hay más que decir, con absoluto respeto a esos procedimientos. Te mandan a gobernar y tú gobiernas, te mandan a hacer política noble en la oposición, y creo que esas legislaturas hay que cumplirlas también, a no ser que haya una causa de fuerza mayor. Que no conozcamos. A ver, a mí la verdad que me da pena. Yo a Carmen Heras la aprecio bastante. Recuerdo su etapa como secretaria de comunicación del PSOE extremeño aquí en Mérida, cuando yo era jefe de informativos de la emisora, y recuerdo en ella siempre bastante tolerancia, bastante capacidad de trabajo y creencia en la libertad de expresión. A mí es una mujer que me cae bien en lo personal. Yo no he entendido muy bien las razones que ha dado, pero creo que es un síntoma de que el PSOE extremeño empieza a moverse. No creo que se haya ido por haber perdido las elecciones, como en las declaraciones esas hemos podido entrever, porque si solamente fuera ese el motivo, Guillermo Fernández Vara, que estaba al lado, estará diciendo, pues, a lo mejor me está moviendo a mí la silla. Pero sí que creo que es un movimiento ya dentro del PSOE que empieza a moverse para buscar candidatos que puedan hacer frente a la hegemonía del Partido Popular ahora mismo en las grandes ciudades extremeñas y en el gobierno extremeño, un Partido Popular que está, a mi juicio, bastante firme y potente, avanzando, a mi juicio, mientras que el PSOE no acaba, sobre todo en estrategias de gestión, y el PSOE está muy dormido, sin poner en marcha la maquinaria que se le supone a un partido tan experimentado como el PSOE. Yo creo que este puede ser un primer paso, y a lo mejor Guillermo Fernández Vara ha tomado nota, no para dejarlo, pero sí para espabilar. Bueno, vamos a buscar el dato del día. Ya sabéis que siempre nos gusta fijarnos en un dato. En este caso hemos mirado a un estudio sobre la imagen de España en el exterior. Lo ha realizado este estudio el Instituto Elcano. Entre sus conclusiones, fíjense que el 90% de los españoles cree que España es un país corrupto, y el 75% considera que la imagen del país en el exterior no ha mejorado en los últimos meses. Según el último barómetro de este instituto, además, la corrupción tiene obsesionados a los españoles porque aparecen casos en todos los medios. Eso sí, el 65% de los encuestados hacen una valoración positiva de la iniciativa Marca España. Una breve valoración de 30 segundos de este estudio. Bueno, ¿qué os llama la atención? Es la opinión del sondeo, es abrumadora, el 90%. Yo siento discrepar del 90%. Estás en el 10%. Yo no creo, estoy en el 10%. Yo no creo que seamos un país corrupto, aunque digo a continuación que sí que la corrupción es un mal que corroe a nuestro sistema, que corroe nuestros principales valores, y dicho esto, lo que creo que con aseverarlo no conseguimos nada, y lo que hay que conseguir es exigir y conseguir un compromiso firme de las instituciones, de los partidos políticos, de todos los que están en lo público, de tolerancia cero con los casos de corrupción que son. Yo creo que, a ver, a mí lo que no me gusta del sondeo es la opinión de que la imagen de España no está mejorando. Yo creo que está mejorando en los últimos meses, todavía a lo mejor no se nota suficiente a nivel internacional. En cuanto a la corrupción, yo creo que es un país bastante corrupto. Yo
pero creo que es una auténtica vergüenza el espectáculo que estamos dando, o que están dando, desde luego, en casi la mayoría de las instituciones en las que creíamos salpicadas, implicadas, la clase política sin tomar medidas contra la corrupción, sin llegar a un consenso necesario para acabar con la corrupción. Yo creo que es un país que deja mucho que desear en el tema de la limpieza y de la corrupción. Yo me sigo muy brevemente ratificando lo que dije. Las instituciones representan al país y el país somos millones y millones de españoles que no somos corruptos. No, los españoles no, pero desde luego la imagen del país es una imagen de un país corrupto, con muchísimos casos de corrupción. Muchísimos. Nos vamos a ir a publicidad en tan solo un par de minutos. Estamos de vuelta con más noticias aquí en El Análisis. Te invitamos a una casa muy especial. Aquí tienes las llaves. Extremadura ha sido y es tierra de paso para millones de viajeros, de mercancías y de anécdotas. Lugares de paso que cada día reciben miles de visitantes y que a las puertas del verano hacen su particular agosto. Nos recorren 8.698 kilómetros de carretera de norte a sur y de este a oeste, con un solo fin: unirnos. Esta semana en Reporteros, Cruce de Caminos. Todo el ambiente de la fiesta. Protagonistas. Amplios resúmenes de las mejores faenas. Vive la Feria Taurina de San Juan en Canal Extremadura. Conoce en directo cada noche de la mano de Juan Bazaga todo lo ocurrido en los festejos. Y no pierdas detalle de los mejores momentos de Antonio Ferrera, Morante de la Puebla, El Juli, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. Especial Feria de San Juan de Badajoz en Canal Extremadura. ¡Vívela! Bueno, hola, soy la abuela de Ana Peco. Bueno, pues esta semana va mi nieta a conocer a Naí, que vaya nombre, y a Josefa y a María también. Bueno, Ana, llámame, hija mía, que todo el día está viajando y no te veo nada. Y es que está buscando mujeres.so. Ya estamos de vuelta en El Análisis con nuevo capítulo hoy en el lío entre Hacienda y la infanta Cristina. La esperada comparecencia de Cristóbal Montoro en el Congreso de los Diputados ha arrojado poca o ninguna luz sobre la serie de supuestos errores encadenados que concluyeron en un informe de la agencia tributaria que atribuyó a la infanta la venta de 13 inmuebles en varias provincias por los que se embolsó, según Hacienda, 1,4 millones de euros. El ministro ha restado trascendencia hoy a los hechos y ha concluido que todo ha sido un error de procedimiento administrativo. Se produce un error en la carga de los datos en su momento y a partir de ahí en el traslado a la vía judicial. He encargado una investigación y estoy esperando el resultado de esa investigación. No estoy en condiciones de darle una contestación sobre hechos concretos incluidos o no incluidos en ese error. Un asunto que ha generado más reacciones, algunas de ellas también desde nuestra comunidad autónoma. El expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha terciado hoy en el asunto al ser preguntado sobre ello en una entrevista y decía esto. Entonces, como yo siempre he pensado que la derecha española es una derecha a la que no le gusta la monarquía, porque tiene la herencia franquista que durante muchísimo tiempo denigró de ese sistema político, no me extrañaría que estuviéramos aquí ante un acoso y derribo para intentar establecer otro sistema político diferente. Bueno, ¿qué os parece el lío en Hacienda y estas declaraciones? Bueno, a mí lo de Montoro me parece que acto seguido tiene que presentar la dimisión o por lo menos anunciar que dimite a alguien. O sea, reconocer un error de ese calibre y quedarse tan pancho. Solamente le ha faltado reírse, que es lo que suelo hacer muchas veces cuando nos retuerce un poco el pescuezo a los españoles. Pero yo creo que es un error garrafal y que o nos lo explican bien o nos dan alguna justificación medio que, o alguien tiene que dimitir o qué pasa. Eso, en cuanto a Ibarra. Lo de Ibarra me parece, pues, hombre, él habla de una estrategia de la derecha contra la monarquía. Y yo creo que puede ser también una estrategia, sus declaraciones, de gente como él y como Felipe González, por ejemplo, que ya dijo aquí en Extremadura que la monarquía era imprescindible para salir de la crisis. Una estrategia de estos
personajes a los que yo respeto mucho, a favor de la monarquía, convencidos de que efectivamente desde la izquierda tienen que defender a la monarquía, que tan importante ha sido para este país, efectivamente, desde la transición. Entonces yo creo que hay un arrebato en determinada izquierda, la izquierda más moderada de este país, la que ha gobernado tantos años este país, como la izquierda de Felipe González y de Rodríguez Ibarra, que han tocado arrebato a favor del rey y a favor de la monarquía, y a mí me parece bien. Miguel. Hombre, respecto a lo del ministro Montoro, pues para nota, en la línea de lo que dice José Enrique, ya lo hemos, en algún que otro programa, hemos abordado otras cuestiones del ministro de Hacienda en cuanto a las declaraciones de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Parece perfectamente legítimo, no es la primera vez que las hace, que subraya en la línea de lo que también ha dicho en varias ocasiones Felipe González. Él cree que hay ese movimiento, si no de la derecha, como él dice, luego matiza, de aquella derecha heredera del franquismo, más bien sería ultraderecha, que puede ser que no mire con buenos ojos a la monarquía. Dicho esto, bueno, la institución está ahí, ha prestado unos servicios, lo sabemos, importantísimos a la democracia, en la figura del rey. Eso está fuera prácticamente de discusión, pero lo cierto y verdad es que de forma directa en la figura del propio monarca, o de forma indirecta en los aledaños de la familia real, con Urdangarín, el caso Nos, está en los peores momentos de su historia, y los casos están ahí en los juzgados, y los juzgados serán los que resuelvan. Y bueno, y el debate seguirá, porque el debate sobre monarquía y organización territorial del Estado está ahí, y algún día la clase política y el país tendrá que resolverlo. Y por eso yo creo que gente tan importante como estas de las que estamos hablando están apoyando a la monarquía. Porque la monarquía está en un mal momento. Son opiniones muy valiosas, también, hay que escuchar. Sobre todo por una parte de la población, son opiniones desde la izquierda a favor de la monarquía, cuando una parte de la izquierda está pidiendo un cambio de régimen a favor de la República. Y esta izquierda, como digo, queda muy importante, como la de Felipe González. No olvidemos los años que gobernó este país después de una dictadura, después de UCD. Están gritando a favor de la monarquía, para que no se cuestione desde la izquierda esta institución en nuestro país, porque aseguran que va a seguir dando estabilidad, modernidad y desarrollo económico. Bueno, estaremos pendientes de si tiene nuevos capítulos o no este lío entre Hacienda y la infanta Cristina. Hoy nuestros compañeros de Primera Página les han hecho una pregunta, como siempre, que luego hemos colgado en la web de canalextremadura.es. Se refiere a la comparecencia ayer del grupo de expertos sobre las pensiones en el Congreso. La pregunta es: ¿le parece bien la propuesta de la reforma de pensiones que recomiendan los expertos? No le parece bien a un 88%, le parece bien a un 12% de los encuestados. Miramos ahora los titulares de la prensa digital. Titular principal en hoy.es: detienen a un vecino de Guareña por planear un secuestro. En el periódico Extremadura, Extremadura invertirá casi 70 millones en renovación tecnológica de la sanitaria. En expansión.com, en su edición de Extremadura, solo Extremadura podrá conceder ayudas públicas a grandes empresas tras la restricción de Bruselas. En El País, la juez acusa a Comisiones Obreras y UGT de financiarse con los ERE irregularmente. En el mundo.es, el clamor de las autonomías lleva a Wert a reconsiderar la nota de acceso a las becas. Y en ABC.es, Método 3 admite el espionaje a Alicia Sánchez Camacho. Bueno, pues prácticamente no coincide ninguno de los titulares esta noche, o sea que hay diversidad de temas. Pero coge toda la panoplia y el abanico de los grandes temas que están en la actualidad de las últimas horas. Bueno, hemos visto el titular del periódico Extremadura, un periódico que por cierto es noticia justo a esta hora de la noche porque celebra un acto dedicado a los empresarios. Es el acto Premios Empresario del Año, que cumple mayoría de edad, 18 años, medio centenar de empresarios optan a estos premios. Gracias a los dos por estar con nosotros, Miguel y José Enrique, y nos volvemos a ver la próxima semana. Buena semana a los dos, y nos despedimos hoy mirando a una de nuestras joyas medioambientales. Es el Parque Natural Tajo Internacional, seguro que ya lo conocen. Es un parque que ya es Parque Internacional de forma oficial. Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ayer esa ratificación de un acuerdo firmado por los ministros de Medio Ambiente de España y Portugal. El siguiente objetivo es que consiga la declaración de reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. Con imágenes de este parque nos vamos. Volvemos mañana a la misma hora. Pásenlo bien.